Bueno, muy buenas noches. Gracias por conectarse la noche de hoy. La charla es gracias a la Pacífico Central. Y hoy tenemos a a la doctora Silvia Vargas y al doctor Cohen, que nos acompañan con la charlita de hoy. La doctora Silvia Vargas es licenciada en Medicina Veterinaria, graduada de la Universidad San Francisco de Asís en el año 2013. Tiene una maestría en Patología Clínica de la UNES en Brasil del año 2020. Tiene una especialización en endocrinología y metabolismo por el Instituto Qualitas de Brasil. También actualmente está realizando sus estudios de doctorado en patología clínica y realizó una pasantía en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires de Brasil. Es miembro de la Asociación Brasileña de Endocrinología y ha colaborado en Diagnóstico Alberta desde el 2013 y se ha dedicado a endocrinología propiamente desde el 2021. También es docente invitada de la Escuela San Francisco de Asís y es socia fundadora de Ormovet. Entre sus actividades académicas, ha hecho trabajos de investigación sobre el estado de hipercoagulabilidad en el síndrome de Cushing y también múltiples cursos de actualización en endocrinología veterinaria de pequeñas especies. También es autora y coautora de diferentes publicaciones científicas. Por otra parte, el doctor Cohen es licenciado en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional desde el año 2005. Tiene una especialización en medicina veterinaria y zootécnica, diagnóstico veterinario y patología clínica de la UNAM en el año 2007. Es director general de Diagnóstico Alberta desde el año 2009. Es docente de la Escuela Veterinaria San Francisco de Asís desde el 2010 al 2020 y es socio fundador de Ormovet. También, entre sus actividades académicas, es tutor del diplomado en línea de hematología y bioquímica de la Bioquímica Clínica de la UNAM desde el 2013 y es ponente de Congresos Latinoamericanos de Patología Clínica Veterinaria en México en los años 2008, 2009 y 2012. También ha hecho un curso de posgrado de Medicina Interna de los Metabolismos, BETES en web, del 20 al 21 y asistió al Congreso Nacional de Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios en Cali, Colombia, en el 2015. Entonces, sin más por el momento, si necesitan hacer una consulta, con gusto pueden levantar la mano o hacerla en el chat. También podemos destinar los últimos minutos para que realicen sus consultas. La charla está siendo grabada para que puedan acceder a ella con posterioridad en las páginas de YouTube y la del colegio. Entonces, sin más por el momento, los dejo con los doctores. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar yo. ¿Y se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Que bueno, primero quiero agradecer al colegio por la oportunidad de participar en esta charla, a la filial Pacífico Central, a la otra doctora Cintia, por gestar todo este evento que empezó la semana pasada y esperamos que sea el primero de muchos. Pues a las dos doctoras, tanto Sánchez como Castro, las conozco hace muchos años y les agradezco pues que estén buscando no solo el enriquecerse ellas en conocimiento, sino que el gremio también crezca. También quiero decir que, bueno, este nuevo proyecto que estoy con la doctora Vargas y la doctora Bolaños, que presentaron la semana pasada de Ormovet, pues quiero agradecerles a ellas. Considero que el gremio se beneficia mucho cuando hay personas que tienen buenas ideas, pero no solo que tienen buenas ideas, sino que tienen los atestados y la capacidad de ejecutarlas, ¿verdad? No todo es una buena imagen, un buen mercadeo, sino también hay que tener el respaldo en el conocimiento, en la formación, en la educación continua y en el compartir ese conocimiento para poder llevar a cabo un proyecto nuevo. Hoy la dinámica va a ser un poquito diferente a la que se utilizó la semana pasada. Vamos a hablar un poco alternado, Silvia Vargas y yo. Yo voy a empezar hablando de enfermedades adrenales pues, en hiperadrenocorticismo. Luego ella va a hablar de pruebas específicas, un poco de actualización en lo que hay también en tratamientos. Y luego vamos a hacer lo mismo con hipoadreno. Entonces, voy a empezar yo con la parte de hiperadrenocorticismo, repasando la primera diapositiva, por favor. Repasando lo que es
las hormonas adrenales, cuáles son sus funciones, y llevando a la explicación de cómo estas hormonas pueden influir para provocar el síndrome de Cushing. Bueno, lo primero es recordar que la glándula adrenal es una glándula con muchas funciones, produce varias cosas, tiene varias capas. La capa más externa, la cápsula, esa no produce nada, pero la primera capa glandular, que es la zona glomerulosa, produce la aldosterona, principalmente los mineralocorticoides. La zona fasciculata, que es de la que más vamos a hablar hoy, produce los glucocorticoides, principalmente el cortisol y sus precursores. Esta es la que se estimula principalmente por la ACTH, que viene de la hipófisis. Después viene la zona reticular, que produce gonadocorticoides, de eso no vamos a hablar mucho tampoco, y en la médula adrenal se producen las catecolaminas. La adrenalina, noradrenalina, tampoco es el tema de hoy. Hoy nos vamos a quedar principalmente en lo que produce la zona glomerulosa y la zona fascicular. La siguiente, por favor. Ok. Cuando la hipófisis produce ACTH, estimula a la corteza adrenal para que produzca principalmente cortisol. Ese cortisol tiene también un efecto de retroalimentación, de feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis para que produzcan mayores o menores cantidades de hormona liberadora de corticotropina, CRH o de ACTH. Y eso es lo que normalmente regula la producción de cortisol en el cuerpo. ¿Qué hace ese cortisol? Bueno, el cortisol es lo que conocemos como la hormona de estrés. Cuando un paciente está sometido a niveles altos de estrés, va a producir más cortisol, y esto lo que va a hacer es que va a potenciar las vías catabólicas, que van a sobreutilizar tanto carbohidratos como lípidos y proteínas. Es importante ir entendiendo esto porque después esto nos va a explicar el por qué muchos de los signos clínicos que vemos cuando hay un hipercortisolismo. El cortisol también regula la síntesis hepática de proteínas, regula también la síntesis de enzimas que favorecen la glucogenólisis, gluconeogénesis y glucogénesis, o sea, todo lo que tiene que ver con metabolismo de glucosa y glucógeno a nivel hepático. Disminuye la tasa de utilización de glucosa en el cuerpo, o sea, provoca cierta resistencia a la insulina, entonces se utiliza menos glucosa en las células. Esto ya nos va dando una idea de que podemos encontrar en la sangre de un animal que tiene exceso de cortisol. El cortisol es un mediador en respuestas alérgicas e inflamatorias, también tiene un efecto inmunosupresor. Esto lo podemos entender cuando pensamos en que nosotros usamos en la clínica diaria los glucocorticoides como antialérgicos, antiinflamatorios e inmunosupresores, que son los análogos sintéticos, digamos, del cortisol. Y también tiene un efecto inhibitorio sobre la cicatrización. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los signos clínicos. La siguiente, por favor. Ok. Se reconocen principalmente tres tipos de hiperadrenocorticismo. Está el hiperadrenocorticismo primario, el secundario y el iatrogénico. Quiero detener un momento a explicar, porque esto genera muchísima confusión, que lo de primario y secundario no tiene que ver con qué es más común, qué es más frecuente o qué es más importante, o qué es más grave tampoco. Tiene que ver con a dónde se está produciendo, originando el problema. Una endocrinopatía primaria, sea la que sea, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, hipertiroidismo, la que ustedes quieran, es primaria cuando el problema, en este caso el tumor o el daño a la glándula, se da en la glándula que directamente produce la hormona que tiene el efecto en los órganos blancos. En este caso, un hiperadrenocorticismo primario se daría cuando el tumor está en la corteza adrenal y el tumor lo que produce es un exceso de cortisol. El secundario es cuando hay un aumento de producción de la hormona trófica, o sea, de la hormona que va a estimular a la glándula que produce la hormona que tiene el efecto en el órgano blanco, ¿verdad? Pues secundario es porque es un nivel más arriba en la regulación. En este caso, entonces, sería
el dependiente de hipófisis, cuando el tumor lo que produce es ACTH y la ACTH estimula a ambas adrenales, por eso hay hiperplasia, a producir más cortisol. Entonces, dicho esto, el hiperadrenocorticismo primario es el menos común de los dos y casi siempre se da por adenomas, neoplasias benignas productoras de cortisol en la corteza adrenal. El secundario es el más común, el dependiente de hipófisis, es el que más vamos a encontrar, se da por presencia de tumores pequeños, microadenomas o macroadenomas, con más frecuencia los microadenomas, en la hipófisis que producen ACTH y eso provoca hiperplasia bilateral de las adrenales, o sea, estimula ambas adrenales por igual. ¿Cómo se sabe si es un microadenoma o un macroadenoma? Bueno, los patólogos establecieron un punto de corte. Si el tumor mide menos de 10 milímetros es un microadenoma, si mide más de 10 milímetros es un macroadenoma. Y también está el hiperadrenocorticismo Cushing iatrogénico, que clínicamente es muy similar a lo que vemos en un hiperadrenocorticismo de origen neoplásico. Lo que pasa es que en el iatrogénico tiene que haber forzosamente una historia de aplicación prolongada de glucocorticoides que llevaron al paciente a manifestar los signos clínicos de hiperadrenocorticismo. ¿Qué efecto tuvo esto en el paciente? Bueno, pues al dar nosotros un glucocorticoide por mucho tiempo, lo que está pasándole al paciente es que constantemente le estamos dando un feedback negativo sobre hipotálamo y sobre hipófisis, entonces produce menos CRH, por ende menos ACTH, y entonces deja de haber estimulación en las adrenales. Entonces las cortezas adrenales se van atrofiando. Principalmente la zona fasciculata, que es la que produce el cortisol. Y en menor proporción, la parte mineralocorticoide, que la produce en la zona glomerulosa. O sea, puede haber un poquito menos de inhibición de la aldosterona. Eso tiene que ver con el tipo de glucocorticoide también que se utilizó. La siguiente, por favor. Ok. El hiperadrenocorticismo es una enfermedad que es bastante frecuente en perros. Se ha descrito también en gatos, pero no es para nada frecuente en gatos y la presentación no es tan parecida a la del perro, entonces hay que tener mucho cuidado. El proceso diagnóstico también es diferente. No podemos tratarlo como que sea lo mismo. Y también existe el de caballos. Nos vamos a enfocar en el de perros porque es lo que vemos con cierta frecuencia en la clínica diaria. Nosotros en el laboratorio, en Albeitar, vemos casi que diario, hacemos por lo menos un proceso de diagnóstico. No podría decir que lo diagnosticamos como positivo, pero sí recibimos pruebas para diagnosticar hiperadrenal. ¿Okay? Es una enfermedad que se puede dar a cualquier edad, sin embargo, por ser de un origen neoplásico, es más común en animales geriátricos. El tema de razas es muy variado, o sea, en muchas publicaciones se pueden encontrar variedad de razas que lo presentan, algunas salen con un porcentaje más alto en unos estudios y más bajo en otros, pero las tres razas que casi en todos los estudios vienen enlistadas son el pastor alemán, el puro y el salchicha. La siguiente, por favor. Ok. La siguiente, por favor. Sí, oye, es que no, ya ahora sí. Gracias. Ok. Los signos clínicos. Aquí es importante tomar en cuenta que los signos clínicos no es un tema, sobre todo en enfermedades endocrinas, de memorizarlo. O sea, no es decir, bueno, ok, entonces polidipsia, vaya pérdida de peso. O sea, todo es igual siempre y entonces si tiene eso es la enfermedad y si no, no es. Aquí tenemos que entenderlo, saber por qué se da cada uno. Y así vamos entendiendo la enfermedad. Y en esta diapositiva nos vamos a quedar un ratito porque sí voy a tratar de ir explicando todo lo mejor posible. No podemos esperar que todos los pacientes manifiesten el cuadro clínico clásico. Las medicinas serían muy sencillas si todo fuera así, pero sí podríamos ir viendo porque un paciente sí presenta un signo clínico o puede no presentarlo.
Y de ahí también ir sacando diferenciales. Por eso lo primero que deberíamos ver un paciente es cómo se ve el paciente, qué encontramos en el examen físico. No qué va a salir en el examen de laboratorio o qué me va a salir en la prueba rápida que le hice en la clínica. Lo primero es cómo vemos el paciente y de ahí nosotros vamos decantándonos hacia un diagnóstico o hacia otro. El laboratorio vendría siendo un ente confirmatorio de ese diagnóstico presuntivo que generamos del examen físico. Entonces, sí es importante conocer los signos y es importante entenderlos. Pero sobre todo, y tal vez este es el punto más importante que quiero dejarles hoy, es que nosotros no podemos hablar de un paciente con síndrome de Cushing si no tiene clínica de Cushing. Tenga los hallazgos que tenga en las pruebas de laboratorio. Puede tener una fosfatasa alcalina en 5000. Puede haber dado sospechoso o positivo en pruebas de supresión. Lo que ustedes quieran. Pero si el paciente no tiene clínica de Cushing, no podemos hablar de que tenga el síndrome de Cushing. Y esto nos lleva muchas veces a diagnósticos erróneos. Nos llegan a cada rato pruebas de supresión de animales que en el ultrasonido se ven las adrenales un poco grandes. O un paciente geriátrico que salió con la fosfatasa alcalina alta. Pero clínicamente no tiene nada de esta lista. No es necesario hacer un abordaje para diagnosticar Cushing en estos pacientes. Bastantes perros con Cushing hay ya de por sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué signos clínicos podemos encontrar? Bueno, está la poliuria polidipsia. La poliuria polidipsia es bastante común. ¿Ok? Tiene que ver con un efecto que tiene el cortisol en bloquear la hormona antidiurética. Entonces, al haber un bloqueo o una inhibición de la hormona antidiurética, el riñón va a eliminar más orina, va a haber poliuria, y el animal va a consumir más agua, va a haber polidipsia para compensar. Cuando nosotros tenemos un paciente que le tenemos que aplicar una dosis alta de corticosteroides con solo una, a veces el animal rápido ya empieza a buscar agua y empieza a orinarse, porque es un efecto muy directo el que tienen los glucocorticoides sobre la diuresis. La alopecia bilateral simétrica o alopecia endocrina, esta no es característica de hiperadrenocorticismo, se puede dar en cualquier paciente endocrino y pues es la alopecia que se da principalmente en flancos o en prominencias cutáneas y que por lo general deja por fuera la cabeza y los miembros. A veces puede ser una alopecia generalizada, ¿verdad? El animal casi completamente pelón. A veces puede ser nada más que está un poco más ralito el pelo. Tiene que ver con que hay atrofia del folículo piloso, hay un secuestro en el ciclo de crecimiento del pelo, entonces el pelo se queda en una fase donde no se está renovando, entonces con facilidad se cae. Cuando el animal se acuesta, se roza con diferentes superficies, va dejando el pelo y el pelo no se renueva. La atrofia muscular es importante también. Eso tiene que ver con el aumento en el catabolismo de las proteínas. Si vemos la imagen que está ahí, que esa imagen se la rodea la compañera Silvia Vargas, es de uno de sus casos de cuando hizo el trabajo final de graduación de licenciatura ya hace muchos años. Fue la primera estudiante de práctica que tuvimos en el laboratorio y se lo remitió, si no me equivoco, la doctora Gilma Alemán. Si logran ver, ese paciente es un paciente que además de que se ve muy gordito, ahorita vamos a hablar sobre eso, las patas se ven sumamente flacas. No hay una buena musculatura. El animal, entonces, lo que manifiesta es pues, que a veces le cuesta hacer ciertos movimientos, subir gradas, es más aletargado, más torpe en sus movimientos, y es porque la masa muscular la está consumiendo el mismo efecto catabólico del cortisol. La hepatomegalia tiene que ver con la hepatopatía esteroidea. Sabemos que en pacientes que están sometidos al efecto glucocorticoide, vamos a tener una mayor actividad metabólica sobre el glucógeno y se van a formar depósitos de glucógeno en el hígado y eso va a llevar a hepatomegalia. El abdomen penduloso tiene relación justamente con la hepatomegalia. Al estar un poco más grande el órgano,
al haber también muchas veces por la poliuria una vejiga llena, al haber una debilidad muscular también en los músculos abdominales, entonces se da ese efecto como de balón de abdomen penduloso que lo vemos y muchas veces en pacientes con hiperadrenocorticismo. Creo que en la foto también se logra apreciar. La polifagia es porque, bueno, hay un mayor estímulo sobre el apetito, ¿verdad? La obesidad es un poco delicado porque no siempre el paciente, los propietarios lo van a reportar como que está obeso, como que lo ven más gordo, pero es un poco lo que se ve en la foto, lo que está es como más panzón. Puede que tenga algunos depósitos de grasa que se vean en ciertas partes como, ¿verdad? Como bolitas de grasa, pero realmente el animal está más flaco, ¿verdad? Está consumiendo más lípidos, está degradando su masa muscular y entonces hay partes de su cuerpo que se ven más flacas. Entonces realmente no es necesariamente una obesidad lo que vamos a ver, sino más bien es lo mismo del abdomen penduloso. La hipertensión, la hipertensión se da en algunos pacientes, no en todos, o sea, es más o menos entre un 30 y un 70% de los pacientes manifiestan hipertensión, tiene que ver con una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí tal vez más importante que el mecanismo es enfatizar la importancia, vean que en la clase pasada, en la charla pasada se habló, y hoy lo vamos a hablar bastante también en las dos enfermedades, la importancia de medir presión sanguínea, pues obviamente en la consulta diaria, pero sobre todo en las consultas de los pacientes endocrinos. No se puede hacer endocrinología si no se está midiendo la presión sanguínea. Es algo que hay que controlar, que hay que regular, que muchas veces hay que medicar, ¿verdad? No podemos pasar por alto esto porque esto nos puede llevar a un montón de complicaciones sistémicas que van a hacer que nuestro paciente no evolucione bien. La piel delgada la vemos también con cierta frecuencia. Esto tiene que ver con que hay una disminución en la síntesis de colágeno, una menor proliferación de fibroblastos. Esto también lleva a una mala cicatrización en pacientes con Cushing, un retraso en la cicatrización. En algunos pacientes incluso llegamos a ver problemas de ligamentos, como ruptura de ligamento cruzado, ese tipo de alteraciones que tienen que ver con una debilidad porque hay una mala proliferación justamente de los fibroblastos y las fibras de colágeno. Estos pacientes son pacientes que potencialmente podrían estar inmunosuprimidos por el mismo efecto de inmunosupresor de los glucocorticoides, valga la redundancia. El jadeo es algo que reportan mucho. Es importante que es un jadeo nada más, una respiración superficial. No es todo, no es necesariamente una enfermedad primaria, no es necesariamente una neumonía porque está inmunosupreso. Todo eso posiblemente podría llegar a pasar, pero no, es realmente un jadeo que tiene que ver con la presión que hace el hígado al estar más grande sobre el diafragma, con la debilidad muscular, como podría afectar los músculos respiratorios, y en algunos casos también con una calcificación distrófica que podría darse en diferentes lugares. A veces se da en los pulmones, de ahí el jadeo, o a veces se puede dar en la piel, de ahí la calcinosis cutis. La calcinosis cutis no, a pesar de que es algo que está reportado como signo en todos los textos de hiperadrenocorticismo, pues no es tan común. Se habla de que ni una tercera parte de los pacientes lo llega a presentar. Pero cuando lo presenta es muy fácil de verlo, muy fácil de darse cuenta que es una calcificación y que nos ayuda a soportar el diagnóstico de hiperadrenocorticismo. En pacientes enteros, tanto machos como hembras, podríamos tener alteraciones reproductivas, como atrofia testicular o anestro. La siguiente, por favor. Pues que está durando un toque en pasarse ya. Ok. En cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a tener muchos hallazgos en las pruebas de primera intención que podríamos relacionar, pero de nuevo, no son tan sensibles ni tan específicos. O sea, no podemos solamente con estas pruebas de primera intención, hablo de primera intención, todo lo que hacemos en la clínica diaria, o sea, las pruebas que hacemos
sin tener que preparar al paciente, sin someterlo a ningún protocolo especial. Simplemente rasuramos, tomamos una muestra de sangre o de una muestra de orina, lo que podemos encontrar ahí. Tenemos que saber cuáles son otras causas de estas alteraciones antes de pensar que esto nos lleva al diagnóstico de hiperadrenocorticidemia. Estos cambios que voy a mencionar nos podrían llevar a realizar las pruebas que ahorita nos va a explicar la doctora para confirmar o descartar el diagnóstico, pero no nos van a decir el paciente tiene Cushing. Recordemos que las pruebas de laboratorio las tenemos que interpretar en función de lo que nos dice el paciente. Entonces, si el paciente tiene una clínica de Cushing y tenemos además algunos de estos hallazgos, podríamos seguir abordando al paciente tomándole las pruebas que nos vamos a enfrentar ahora con la doctora, que son un poquito más complejas. Hay que manipular al paciente, a veces hay que administrarle ciertas cosas, son pruebas dinámicas, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a confirmar el diagnóstico. Pero de nuevo, no estas pruebas de primera intención. Esto es parte del abordaje, pero aquí no termina el asunto. El leucograma de estrés es un hallazgo muy común. El leucograma de estrés en perros es neutrofilia, linfopenia y monocitosis. Ahora, los pacientes con hiperadreno tienen tanto tiempo con el efecto del cortisol, es una enfermedad crónica. Todos los casos va a ser una enfermedad crónica de aumento, ¿cómo se llama?, de evolución lenta, que por lo general lo que vemos ya es solo la linfopenia. Los neutrófilos y monocitos se llegan a estabilizar. Algunos pacientes presentan eritrocitosis. En la bioquímica tenemos el incremento de la fosfatasa alcalina. Esta es por lo general la isoenzima inducida por esteroides y un poquito la isoenzima hepática en un 90% de los pacientes. Sin embargo, este no es un hallazgo específico. O sea, hay otras enfermedades u otras condiciones como la edad, por ejemplo, esto lo vemos en pacientes geriátricos que no tienen Cushing, no tienen clínica de Cushing, que pueden llevar a un aumento de la fosfatasa alcalina. El aumento de la ALT por lo general son aumentos ligeros, que hay un aumento en la permeabilidad del hepatocito, entonces puede aumentarse un poquito la ALT. La hiperglicemia, al haber un efecto de resistencia a la insulina, al estimular todas las vías metabólicas de la glucogenólisis, glucogénesis, eso puede llevar a hiperglicemia, pero son hiperglicemias ligeras, no son hiperglicemias que podamos confundir, por ejemplo, con un paciente diabético, porque es muy poco común que un paciente con hiperadreno canino presente glucosuria, que la requerimos para poder decir que el paciente tiene diabetes. Entonces, son hiperglicemias ligeras y no se dan en todos los casos, en el caso del Cushing. La hipoazotemia, la disminución de la urea, se dan en gatos con hiperadreno, no así en perros. En algunos pacientes, esto no lo vemos con frecuencia en Cushing, pero vamos a hablar mucho de esto en Addison, en hipoadreno. Podemos tener hipernatremia e hipocalemia cuando hay un efecto mineralocorticoide, o sea, y un hiperaldosteronismo también. Hay aumento de los lípidos, o sea, se sabe que los glucocorticoides tienen un efecto de lipólisis, entonces van a aumentar los lípidos en circulación, pero no tiene un patrón característico, digamos, en el panel lipídico, como de la relación del colesterol HDL-LDL. Eso no lo vemos de una manera tan característica en el hiperadreno. Sí es importante en todas las endocrinopatías, tanto en diabetes como en las adrenales, como en las tiroideas, medir los lípidos, porque es parte de la información que tenemos que tener en el paciente que requiere un manejo especial. El examen de orina, esto es importante, esto lo deberían tener casi que todos los pacientes, una densidad urinaria baja, isostenuria y hipostenuria. O sea, una densidad abajo de 1.015, digamos, coincide con un paciente con Cushing. Un paciente con Cushing que está concentrando bien la orina, no tendríamos una forma de justificar o de explicar eso. Lo mencionaba, en gatos puede haber glucosuria, en perros no es algo que encontramos. Y algo que vemos con cierta frecuencia, no se logra apreciar muy bien en la imagen, pero cuesta mucho tomar fotos al microscopio de orinas. Es una orina con muchas bacterias, pero pocos leucocitos. Como el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, entonces no hay una migración adecuada de los neutrófilos a los tejidos. Entonces,
las bacterias se encuentran en la orina, un medio muy rico para proliferar, en el cual no hay neutrófilos atacando. Entonces, es un hallazgo que vemos a veces en los exámenes de orina de pacientes con hiperadrenia. Los voy a dejar un ratito con la doctora Vargas y regreso cuando esté la parte de hipodreno. Gracias. Buenas noches. Se está quedando un poquito trabada la presentación a la hora de pasarles, entonces ahí si dura un poquito pasándose, me disculpan. Ahora sí, yo voy a hablarles ya lo que el doctor Cohen habló, es como todo lo que viene antes de que nosotros ya entremos a las pruebas específicas, y él mencionó algo muy importante, que es que a veces yo creo que el Cushing, o sea, era una enfermedad que antes se subdiagnosticaba y ahora se está sobrediagnosticando. Precisamente porque o tenemos una fosfatasa alta en un paciente geriátrico que no logramos justificar, a veces ni siquiera son incrementos importantes, y ya de una vez brincamos a hacerle una prueba de supresión, o vemos que las adrenales están un poquito aumentadas en el ultrasonido y ya de una vez llegamos y hacemos una supresión. Entonces, tal vez se le está dando un uso incorrecto a estas pruebas, y ya vamos a ver que la especificidad puede llevarnos a diagnósticos confusos, o sea, falsos positivos. Para nosotros entender y saber interpretar correctamente estas pruebas, es importante que tengamos muy claro la fisiología de la glándula adrenal y de cómo es que funciona el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y si quiero como que tal vez nos detengamos mucho en esta parte para para que agarremos bien toda esta fisiología, porque es la única forma de que nosotros lleguemos a entender bien cómo es que funcionan estas pruebas. Nosotros con estas pruebas básicamente lo que hacemos es manipular este eje. Entonces, cuando hablamos de estimulación con ACTH, por ejemplo, lo que estamos haciendo de forma exógena es estimulando la función de esas adrenales. Cuando hablamos de supresión, lo que estamos haciendo es simulando el efecto que tiene el cortisol normalmente en el eje, que es un feedback negativo. Entonces, el hipotálamo, a partir del hipotálamo es donde empieza todo. Ahí se va a secretar la CRH. La CRH va a estimular la hipófisis a secretar ACTH, y la ACTH va a estimular la glándula adrenal a secretar cortisol. Este cortisol tiene un efecto de feedback negativo tanto sobre la ACTH como sobre la CRH. Entonces, ahora sí, las pruebas que podemos usar para evaluar las glándulas adrenales, que son pruebas específicas para las glándulas adrenales, son estas dos principalmente: la prueba de supresión con dexametasona y la prueba de estimulación con ACTH. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros inyectamos dexametasona? Nosotros cuando inyectamos dexametasona en un paciente, lo que estamos evaluando es la capacidad que está teniendo ese animal para suprimir la secreción de cortisol después de que le inyectamos la dexa. O sea, en un paciente sano, si nosotros le inyectamos dexa, nosotros lo que esperamos después de haber inyectado esa dexa es que el cortisol disminuya. Esto no es lo que pasa en Cushing, porque en Cushing tienen un exceso de cortisol y la dexa no es capaz de suprimir ese exceso de cortisol. Entonces, como les digo, estamos simulando lo que pasa fisiológicamente en el eje. Si lo utilizamos a dosis bajas, que ya lo vamos a ver, es para diagnóstico de hiperadrenocorticismo, y si lo utilizamos a dosis más altas, es para determinar si ese Cushing es de origen de hipófisis o si es de origen de adrenal. Por otro lado está la prueba de estimulación con ACTH. Esta prueba podemos utilizarla para diferentes fines. Y nosotros lo que estamos evaluando es la función adrenal. En el eje, si ustedes recuerdan lo que acabo de mencionarles,
normalmente, fisiológicamente, lo que hace la ACTH es estimular la glándula adrenal. Entonces, nosotros cuando inyectamos ACTH en un paciente, nosotros esperamos que esa ACTH sea capaz de estimular la glándula adrenal. Y ya vamos a ver cómo es que se interpreta esto, porque si esa glándula adrenal no fue capaz de producir cortisol después de que le inyectamos ACTH, esto puede deberse a diferentes condiciones. ¿Cuáles? Principalmente el hipoadrenocorticismo, que ahorita lo vamos a ver, y el hiperadrenocorticismo iatrogénico, que se van a interpretar exactamente igual en este caso. Para el diagnóstico de Cushing, podría utilizarse la estimulación con ACTH, pero no es una prueba que se recomiende. Es menos específica y menos sensible que la supresión con DEXA, y si se utiliza para diagnóstico de Cushing es en casos muy específicos. La estimulación con ACTH también se puede utilizar para el monitoreo de tratamiento de hiperadrenocorticismo. Entonces, como ven, tiene varias utilidades la estimulación con ACTH. Hay otra prueba que nosotros, una hormona que podemos medir que también nos ayuda a evaluar las glándulas adrenales, o el eje, mejor dicho, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es la ACTH endógena. Entonces, aquí sí hay mucha confusión porque una cosa es la estimulación con ACTH, que es que nosotros le inyectamos al paciente ACTH para evaluar la función adrenal, y otra cosa es que nosotros agarremos al paciente y le midamos la concentración de ACTH que tiene en sangre. Eso se puede hacer. Es una hormona, de hecho, que pretendemos, si Dios quiere, introducir dentro de no mucho tiempo en Normovet, y que nos va a ser de bastante utilidad. El problema con la ACTH es que la muestra es súper delicada, entonces el manejo sí puede llevarnos a errores de interpretación. Idealmente debería tomarse la muestra y procesarse en el momento inmediatamente. Y esta prueba nos sirve para diferenciar hiperadrenocorticismo primario y secundario y el Addison primario y secundario. O sea, en las dos enfermedades nos va a ser útil para identificar si es primario o secundario, y ya vamos a ver también la interpretación de esto. Es una hormona bastante inestable, entonces, como les digo, es de tomar la muestra y hacerla en el momento. Y se toma en tubos con EDTA, o sea, lo hacemos en plasma. Y ahora sí, ya hablando de las pruebas que acabamos de hablar, pero ya con su interpretación para cada enfermedad. Entonces, el diagnóstico de Cushing, hay varias pruebas que tenemos a disposición. Está el cortisol creatinina en la orina, está la supresión con dexadosis bajas, y como les mencioné, está la estimulación con ACTH, que en realidad para diagnóstico es poco utilizada. El cortisol creatinina en la orina es una prueba bastante práctica, pero no es tan específica. Ahorita les voy a enseñar algunos estudios, porque puede ser que ustedes en algún momento vayan a algún congreso o escuchen algún europeo o algún argentino hablando del cortisol creatinina en la orina, y que esta es la prueba de primera elección para ellos. Sin embargo, ellos utilizan metodologías que aquí no tenemos. Entonces, es ahí donde está tal vez la principal diferencia, que son metodologías mucho más sensibles y mucho más específicas. Entonces, aquí, pues la prueba de supresión con DEXA siempre va a ser la más indicada. Esta prueba tal vez nos sirve como una prueba tamiz, porque si saliera el cortisol bajo en la orina, o si saliera normal, mejor dicho, es muy poco probable que ese paciente tenga Cushing, pero si sale aumentada, sí podría deberse no solamente a Cushing, sino a cualquier otra condición que nos incremente el cortisol en ese animal. Entonces, igual, si sale aumentada, igual deberíamos de recurrir a la prueba de supresión con DEXA. Sin embargo, la prueba de supresión con DEXA también tiene su pero, y es que según los estudios, la especificidad que tiene esta prueba es muy variable. O sea, si ustedes ven, es sumamente sensible,
pero la especificidad va de un 44 a un 95%. O sea, es un rango demasiado amplio. Y bueno, esto es un estudio. Son estudios, o sea, es un estudio, una revisión sistemática de varios estudios que han evaluado la especificidad y la sensibilidad de tanto del cortisol creatinina en la orina como de la supresión con DEXA. Si ustedes ven, la mayoría de los estudios utilizan esta técnica que es el radiomonoensayo, y la especificidad y la sensibilidad aumenta muchísimo cuando se utiliza esa técnica, pero que aquí no tenemos. Y esta es el mismo estudio que compara varios estudios que han estudiado, valga la redundancia, la sensibilidad y la especificidad de la supresión con DEXA. Y en este estudio, por ejemplo, utilizaron perros sanos y utilizaron perros, o sea, le hicieron supresión a perros que no tenían Cushing, pero que tenían otras enfermedades, diabetes, hipotiroidismo, cualquier otra enfermedad que en ese momento estuviera padeciendo el paciente, y se dieron cuenta que la especificidad de esta prueba no era tan buena. O sea, que en pacientes que tenían cualquier otra condición, la prueba les salía positiva. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Inclusive, si nosotros tenemos, por ejemplo, que lo hablamos en la charla pasada, un paciente diabético con sospecha de Cushing, nosotros deberíamos de, en la medida de lo posible, estabilizar la diabetes lo más que se pueda antes de hacer la prueba, porque si no nos puede dar falsos positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta prueba. Este es el protocolo. Entonces, para la prueba de supresión, el paciente debería llegar en ayuno, entre 8 y 12 horas de ayuno. Yo recomiendo que ojalá no sean más de 12 horas, porque a partir de después de las 12 horas ya empieza a haber un incremento fisiológico del cortisol para movilización de grasas y diferentes procesos en los que ya entra, porque este paciente ya entra como en un estrés, por así decirlo, el organismo entra en un estado de estrés que incrementa el cortisol y que nos puede dar un falso positivo. Entonces, que llegue en ayuno de 8 a 12 horas, el paciente va a llegar, le vamos a tomar una muestra para medir un cortisol basal. Después de esa muestra, le podemos dar 1/3 de lo que comen normalmente ese paciente en el día. Obviamente que sea una comida no grasosa para evitar después la lipemia. Y le vamos a inyectar dexametasona a una dosis baja, que es de 0.01 miligramos por kilo intravenoso. Después de inyectar esta dexa, le vamos a tomar una muestra 4 horas después y 8 horas después. Y ya vamos a ver la interpretación. El cortisol de las 8 horas. Entonces, cuando nosotros interpretamos una supresión con DEXA a dosis bajas, nosotros vamos a hablar de que hubo una supresión adecuada o una supresión inadecuada. ¿Qué quiere decir una supresión adecuada? Que esa DEXA que le inyectamos al paciente fue capaz de bajar el cortisol. A eso nos referimos con una supresión adecuada. Y a las 8 horas, el punto de corte es de 1.5. Ese es el punto de corte que nosotros utilizamos. Si el cortisol a las 8 horas diera mayor a 1.5, en teoría esto nos confirmaría el diagnóstico, obviamente con todo lo demás que acabamos de hablar, ¿verdad? Con ultrasonido, clínica, exámenes de rutina, en este caso nos confirmaría el diagnóstico. En el caso del cortisol de las 4 horas, este cortisol nos puede ayudar a diferenciar si el Cushing es de origen de hipófisis o si es de origen de adrenal. Entonces, si el de las 4 horas dio menor al punto de corte, o sea, menor a 1.5 o menor al 50% del cortisol basal, es muy probable que ese paciente tenga un Cushing dependiente de hipófisis, o sea, que el tumor está en la hipófisis. Sin embargo, si el de las 4 horas no hubo una supresión adecuada, o sea, si el de las 4 horas estuvo mayor al punto de corte o mayor al 50% del basal, no nos concluye si es de origen de hipófisis o si es de origen de adrenal. Entonces, esto nos va a ser útil solo cuando hubo una supresión parcial a las 4 horas, o sea, que el cortisol bajó un poquito aquí.
ahí sí nos puede ayudar a diferenciar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos como para que lo veamos mejor. Este es un ejemplo de un paciente negativo, o sea, hubo una supresión adecuada. Este es el cortisol basal que dio 2.18. El cortisol de las 4 horas dio menor a 0.2, o sea, hubo una supresión adecuada, el cortisol bajó, y a las 8 horas se mantuvo bajo, estaba en 0.21. Entonces, esto es un paciente con una supresión adecuada, o sea, que está negativo a Cushing. Este es el tercer ejemplo, el segundo ejemplo, perdón, que hubo una supresión inadecuada. El cortisol basal estaba en 9.37, el de las 4 horas en 9.33 y el de las 8 horas en 7.62. O sea, esa DEXA no suprimió la secreción de cortisol, porque aquí vemos que el de las 8 horas está mayor a 1.5 y el de las 4 horas está mayor a 1.5 y no es menor al 50% del basal. Entonces, si nos da así, puede ser tanto de origen de hipófisis o de origen adrenal, pero nos confirma el diagnóstico. O sea, un paciente con Cushing se va a ver así, nos confirma que es un Cushing, pero no nos dice cuál de los dos es. Y después está este tercer ejemplo, que también es una supresión inadecuada. El cortisol basal estaba en 8.6, el de las 4 horas en 2.3 y el de las 8 horas en 6.5. Entonces, el de las 8 horas está mayor a 1.5, lo que quiere decir que sí tiene Cushing, pero si ven el de las 4 horas, ese cortisol sí bajó un poco, o sea, hubo una supresión parcial a las 4 horas. Está menor al 50% del cortisol basal. En este caso, no sugiere que el Cushing puede ser de hipófisis. Importante, con esta prueba, como ya les mencioné, no usarlos de forma indiscriminada, así, o sea, de estarlas haciendo a cada rato porque nos puede llevar a diagnósticos erróneos. El diagnóstico siempre es un conjunto de historias, signos clínicos, alteraciones laboratoriales, ultrasonido y pruebas específicas. Y hay que tener muy en cuenta también los tratamientos que pueden interferir con estas pruebas. De primero en la lista están los corticoides. Si nosotros previamente ya hemos tratado a ese paciente con corticoides, también nos puede dar, o sea, los corticoides de forma exógena nos puede alterar la prueba de diferentes formas, sea o porque suprimió el eje, entonces puede que nos salga negativo porque hubo una supresión del eje, y también puede pasar lo contrario, que por ejemplo si estamos tratando a ese paciente con prednisolona, esa prednisolona a la hora de medir el cortisol puede producir como una reacción cruzada, entonces nos da como falsos aumentos. Y ya ha pasado, ya me han llegado supresiones con DEXA en pacientes que tal vez le habían suspendido la predni 3 días antes, 2 días antes, le hicieron la supresión y salió positiva. Le dimos un tiempo más suspendiendo el tratamiento y ya ahí sí salió negativa, precisamente por esa reacción cruzada que se puede dar después de dar corticoides. Los progestágenos también pueden interferir en la prueba. El ketoconazol, el uso prolongado de ketoconazol también nos puede interferir porque el ketoconazol puede producir atrofia adrenal. Y el fenobarbital, como que no se ha determinado bien a qué punto podría interferirnos con la prueba. Sin embargo, si está usando fenobarbital, también hay que interpretarlo con mucho cuidado o evaluar algunas opciones de cómo podríamos hacer la prueba sin que el paciente esté en fenobarbital. Obviamente es complicado, pero podemos evaluar algunas opciones, como usar bromuro de potasio, por ejemplo. Pero lo que sí se ha visto, lo que se cree, lo que han dicho algunos estudios es que tal vez la estimulación con ACTH es la que menos se ve, o sea, que la que menos interfiere el fenobarbital. Y lo que ya les mencioné, siempre tener en cuenta las condiciones subyacentes que ese paciente está teniendo, porque eso también nos puede confundir el diagnóstico. Ahora, bueno, ahora que ya diagnosticamos el Cushing, tenemos que ir al siguiente paso, que sería determinar si es de origen de hipófisis o de adrenal. Ya les mencioné que la supresión a dosis baja nos puede ayudar en esto. Sin embargo, siempre es muy importante, obviamente, tener la información que nos dan las imágenes, el ultrasonido, la información que nos puede dar el ultrasonido. Idealmente también si se pudiera hacer un TAC, obviamente, siempre va a ser lo ideal, que
que va a ser mucho más sensible. Tenemos también la supresión a dosis altas, que es básicamente el mismo protocolo que la dosis bajas, solo que vamos a utilizar una dosis un poquito más alta, que es de 0.1 miligramos por kilo, intravenoso también. Y la interpretación es la misma. Si hubo una supresión parcial a las 4 horas, quiere decir que es de hipófisis. El problema es que si no se da esa supresión parcial, pues no nos confirma si es de origen o si es de origen de hipófisis o de adrenal. Y también podemos medir la ACTH endógena que ya les mencioné, que si estuviera incrementada, nos diría que es de hipófisis, y si estuviera normal o disminuida, entonces probablemente es de adrenal. Y lo que ya les mencioné, la importancia del manejo de la muestra para medir la ACTH endógena. Ahora sí, el tratamiento. Hay varias opciones de tratamiento para el Cushing. Lo que más se utiliza ahorita es el trilostano. Antes se utilizaba, lo que se empezó a utilizar, o sea, cuando recién se descubrió el Cushing, fue el mitotano. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, pues se ha ido desplazando un poco y el trilostano ha ganado más fuerza. Menciono también estos otros, la cabergolina y el ácido retinoico, porque a veces existe mucha controversia respecto a si la cabergolina o el trilostano es lo mejor, precisamente porque hay países en que utilizan mucho la cabergolina y no es que no funcione, sin embargo, o sea, el asunto aquí es que nosotros podemos utilizar la cabergolina y solo va a ser efectiva si nosotros confirmamos que es de hipófisis. No, la cabergolina no nos va a servir si hay un tumor adrenal, porque la cabergolina trabaja directamente en la hipófisis. Y la diferencia con el trilostano es que el tiempo en controlar a ese paciente va a ser mucho más lento. Entonces, si nosotros damos cabergolina, el control clínico va a ser un poco más lento que con el trilostano. Y el ácido retinoico sí no lo tenemos disponible en Costa Rica, pero sí también se utiliza solo en casos de cuando es de hipófisis. Y está la cirugía, que obviamente la cirugía, en caso de que nosotros confirmemos que es de origen, que hay un tumor en la glándula adrenal, pues la cirugía va a ser la que va a quitar el problema de base, o sea, le va a quitar el problema de raíz. El trilostano lo que hace es disminuirnos el exceso de cortisol, pero no tiene ningún efecto sobre el tumor. Entonces el tumor va a seguir ahí. Y esa es tal vez desventaja, por decirlo así. El problema con la cirugía es que no todos los pacientes son candidatos a cirugía. A veces los tumores pues son muy grandes, están invadiendo estructuras importantes, o como son pacientes geriátricos también, pues a veces no están en las mejores condiciones para una cirugía de esas, y el posoperatorio también es de mucho cuidado. O sea, el posoperatorio a veces podría complicarse y siempre debería ir de la mano de un endocrinólogo. Hablando específicamente del trilostano, que tal vez es lo de más fácil acceso, aquí aprovecho, bueno, para comentarles que ya está disponible el trilostano de la casa comercial, una casa comercial argentina. Nosotros hasta el momento lo que hemos estado utilizando son las formulaciones magistrales que nos salvan la tanda en muchísimas ocasiones, pero sí, y lo digo por experiencia propia, la consistencia que tienen esas formulaciones en cuanto al efecto es baja, o sea, no es un efecto constante el que uno ve con las formulaciones. Entonces son pacientes que a veces nosotros empezamos a tratar y de repente vemos que otra vez empiezan a aparecer algunos síntomas de Cushing, y es precisamente por esa estabilidad que tienen esos medicamentos. Desgraciadamente las farmacias de formulaciones pues nadie las regula, o sea, no hay nadie que evalúe si la presentación en la que están haciendo este medicamento, la concentración que están utilizando sea la más idónea. Entonces eso puede obviamente perjudicar el control de sus pacientes. Y de hecho ya se han hecho estudios, el Betoril, que es el más conocido, pues ya se ha comparado el uso del Betoril versus las formulaciones, y los efectos sí son, la diferencia en el efecto pues sí es bastante significativa. Además de que ya se ha visto que hay ciertas presentaciones que no son las más idóneas, como por ejemplo la presentación líquida, que se acostumbra mucho a hacer en estas farmacias,
pues se ha visto que no es es muy inestable. La dosis, esta es la dosis que se recomienda en la literatura, en la mayor parte de la literatura, que es de 2.2 a 6.7 miligramos por kilo cada 24 horas o esto dividido cada 12 horas. El trilostano sí, bueno, hay que administrarlo con comida y sí tiene un mejor efecto cada 12 horas. Eso sí también ya está comprobado. Todavía se utiliza mucho el de cada 24 horas. Sin embargo, yo sigo prefiriendo el de cada 12 horas porque ya se ha visto que el trilostano no llega, o sea, lo máximo que llega a durar son hasta 18 horas. Entonces también el efecto puede que no sea tan constante. Bueno, y esta es la presentación del trilostano que hay ahora. Y ahora sí el monitoreo. Nosotros sí ya empezamos a tratar con trilostano o con mitotano o con lo que sea que estemos tratando a ese paciente, tenemos que monitorearlo muy bien, porque si nosotros nos excedemos con la dosis, podríamos llegar a producir un Addison iatrogénico, o sea, la enfermedad contraria. Y pues es relativamente común. Entonces, el primer control debería hacerse de 10 a 14 días después de que empezamos el tratamiento o si llegamos a ver efectos secundarios, por ejemplo, vómito, diarrea o algún efecto que nos diga que ese paciente le puede estar empezando un Cushing, un Addison, perdón. Y después de cada ajuste de dosis hay que hacer un test cada 10 a 14 días. O sea, después de que hacemos un ajuste de dosis, de 10 a 14 días después deberíamos de hacer una prueba. Y una vez que ya estabilizamos a ese paciente, se pueden hacer los controles cada 30, 90 días y después cada 3 meses. ¿Y cuáles son las pruebas que utilizamos para eso? Pues la más indicada sigue siendo la estimulación con ACTH. Ya han salido otras opciones de control de tratamiento, pero se sigue prefiriendo la estimulación con ACTH. Y este es el protocolo. Entonces, igual nos van a llevar ese paciente en ayuno, le vamos a tomar una muestra para cortisol basal y le vamos a inyectar ACTH, dependiendo de la presentación de ACTH que tengamos, intravenosa o intramuscular. O sea, hay presentaciones que puede ser utilizada de las dos vías, hay presentaciones que solo intravenosa. Entonces, sí tenemos que tener cuidado también con el ACTH que estamos utilizando. Ustedes saben que aquí no se consigue fácilmente el ACTH, entonces si lo conseguimos por algún lado, siempre estar seguros de cuál es la marca y cuál es el ACTH que estamos utilizando, porque todos los estudios se han hecho con ciertas marcas, entonces no se puede usar cualquiera. El pico del trilostano es de 2 a 6 horas después de que se lo damos, entonces si nosotros hacemos una estimulación con ACTH, la prueba deberíamos de hacerla de 2 a 6 horas después de que ese paciente se tomó el trilostano. Y esta es la interpretación. Hay rangos de referencia que nos dicen si hay que aumentar o disminuir la dosis o si la dejamos igual. Sin embargo, con esto también hay que tener mucho cuidado porque al igual que la supresión convexa, puede que el monitoreo nos esté diciendo que hay que incrementar la dosis, pero que en realidad ese cortisol está siendo sobreestimado por cualquiera de las condiciones que acabamos de mencionar, o sea, otras enfermedades, tratamientos, estrés. Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esta prueba. Siempre acompañarla de la respuesta clínica que está teniendo ese paciente, y eso siempre va a ser de lo más importante, y los electrolitos. Porque como ya les dije, si nosotros nos excedemos con la dosis, podemos inducir un Addison iatrogénico. Entonces, los electrolitos nos van a ayudar a discernir si podemos, o sea, si eso puede estar pasando. Porque normalmente vamos a ver alteraciones típicas de Addison en los electrolitos. Como ya les mencioné, es importante saber cuál es el ACTH que estamos utilizando. Igual tener en cuenta los otros tratamientos, igual con la supresión convexa, siempre tener en cuenta si ese paciente ha estado con algún tratamiento. Y el cortisol que nosotros vamos a medir después del ACTH se puede medir de 60 a 90 minutos después de que inyectamos el ACTH. Sin embargo, ese pico de acción del ACTH puede variar dependiendo de la marca.
Entonces, siempre igual utilicemos marcas que ya están comprobadas que pueden ser utilizadas bajo ese protocolo, porque si nosotros utilizamos una marca que no ha sido estudiada, el protocolo puede ser totalmente distinto. Y siempre obviamente tener cuidado con la dosis que estamos aplicando. Ya más recientemente han salido varios estudios que evalúan el uso del cortisol pre y post trilostano. O sea, le medimos un cortisol justo antes de darle el trilostano y 3 horas después de que se lo dimos. Igual, esto no está como tan establecido. Estos rangos de referencia son de algunos artículos, pero no es como un rango de referencia que nosotros podamos tomar ya como verdadero. Entonces también igual puede guiarnos, puede ayudarnos, puede orientarnos, pero no tenemos que aferrarnos tanto a esos valores de referencia que estamos viendo ahí. Igual siempre tener en cuenta la respuesta clínica del paciente y ojalá siempre medir electrolitos también. Y ahora le doy la palabra al doctor Cohen otra vez para hablar de Addison. No sé si hacemos preguntas de Cushing. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden escribir en el chat, por favor. No, yo tengo una duda. Claro. Con respecto al tratamiento, uno tiene que ir, en caso de no tener una buena respuesta, uno tiene que ir subiendo poco a poco el trilostano. Eso fue lo que entendí, como cada cuánto se puede ir subiendo. Con cada control se puede ir subiendo. Lo que pasa es que el asunto con el trilostano es que puede que haya una resistencia. Entonces, digamos, si en casos de resistencia, sí puede ser por diferentes motivos. Tal vez el más clásico son tumores muy grandes o tumores bilaterales en la adrenal o un macroadenoma en la hipófisis, que en ese caso sí ya hay que implementar otros tratamientos junto con el trilostano. Pero entonces hay que aprender a discernir hasta qué punto vamos a seguir aumentando y aumentando la dosis y no ver una respuesta clínica, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que ver si ya hemos aumentado la dosis 3, 4 veces y no hay absolutamente nada de respuesta clínica, entonces hay que considerar la opción de que ese paciente tenga una resistencia al trilostano y que tengamos o que cambiar el tratamiento o introducir otro tratamiento nuevo. En esos casos, entonces siempre es bueno también hacer periódicamente controles con ultrasonido, como para ir monitoreando el aumento, en caso de que tuviéramos un tumor, por ejemplo. Sí, y el TAC, o sea, si se puede hacer TAC, mejor. Digamos, yo sí tuve un caso de un paciente que no estaba respondiendo al trilostano, todos los exámenes sugerían la supresión y todo sugería que era de hipófisis, entonces le hicimos un TAC de hipófisis y tenía un macroadenoma. Entonces, lo que hicimos fue tratarlo con cabergolina y trilostano. Ok. Gracias, Doc. Con gusto. No tenemos preguntas en el chat, entonces yo creo que podríamos continuar. Ok. ¿Me ponen ya de una vez la primera de... Ajá. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar del hipoadrenocorticismo, que es pues, lo que se conoce como el síndrome de Addison, que es una disfunción adrenal. Tenemos que volver otra vez a recordar las capas. La capa glomerulosa produce la aldosterona y la capa fascicular produce el cortisol. Entonces, nosotros podemos tener pacientes con hipoadrenocorticismo que tengan alteración en una o en las dos. Entonces, podemos tener pacientes que solamente manifiestan el efecto, o más bien dejan de manifestar el efecto mineralocorticoide, solo el glucocorticoide o ambos. Y esto también podría tener que ver con el mecanismo por el cual se está dando la enfermedad. Entonces, lo primero que quiero decir es que el hipoadrenocorticismo casi en todos los casos es primario, como la mayoría de endocrinopatías. Cuando hay una hipofunción o una disfunción, pasa lo mismo en hipotiroidismo. La principal causa es una destrucción de la glándula por una inflamación autoinmune o mediada por
por linfocitos y células plasmáticas. Casi siempre esto es lo que ocurre. Entonces, el 95% de los casos de Addison son primarios. Es muy raro que un Addison sea por una disminución en la producción de ACTH, es un problema en hipófisis, pero puede pasar. Si pasara, lo que esperaríamos es una inhibición nada más en la zona fascicular, o sea, una disminución de la producción de glucocorticoides. ¿Por qué no de la zona glomerulosa? ¿Por qué la parte de la aldosterona estaría normal? Porque la regulación de la aldosterona está dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ACTH en sí tiene muy poco efecto. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos más bien frente a un hipodrenocorticismo, por ejemplo, porque se le suspendió el tratamiento con glucocorticoides de manera abrupta, entonces ahí sí podríamos tener una atrofia de las dos capas de la corteza, ¿verdad? Y en ese caso sí tener deficiencia de mineralocorticoides y glucocorticoides. En el caso de la predisposición racial del hipodrenocorticismo, no hay razas tan bien marcadas y los estudios son muy variables. O sea, se dice que podría darse en cualquier raza. Sin embargo, llama la atención que muchos de los casos que vemos son en razas pequeñas, que son muy populares aquí. El puro, el maltés, westies, ese tipo de perro pequeño. ¿Ok? Como todas las enfermedades que tienen un componente autoinmune, es más común en hembras que en machos y puede darse a cualquier edad. La siguiente, por favor. Ok. Los signos clínicos evidentes son inespecíficos, o sea, muchas enfermedades nos pueden dar estos signos clínicos. Hay otros que son más específicos, pero por lo general no tenemos las herramientas o la destreza para detectarlos fácilmente. Entonces, hay que saber buscarlos. La anorexia se da en el 80% de los pacientes, el vómito es común, se da en un 70% de los pacientes, letargia, debilidad, deshidratación. Aquí quiero detenerme un momento porque aquí hay algo que voy a relacionar también con la siguiente diapositiva, que es la de los hallazgos de laboratorio, que es bastante común que se dé en la presentación clínica de la enfermedad, tan común que los libros lo describen así con esta historia como se las voy a contar. El paciente llega clínicamente deshidratado, casi en estado de shock, se le hacen químicas y tiene hiperazotemia, tiene los electrolitos alterados, ¿verdad? Todos, ¿cómo se llama? Hallazgos que podríamos esperar ver en un paciente deshidratado. Se le pone una solución salina mientras se hace el abordaje diagnóstico y el paciente en cuestión de horas está bastante recuperado. Muchas veces, y esto me pasó a mí la primera vez que tuve un caso de estos, el paciente se rehidrató, está bien, y a los días vuelve otra vez con el mismo cuadro clínico. Si nosotros no estamos pensando en Addison y nosotros no medimos de rutina electrolitos, no medimos de rutina glucosa, no medimos de rutina densidad urinaria, vamos a tener muchas revisitas de pacientes con Addison que los curamos con un suerito y vuelven a caer. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio más, clínicos más específicos? Que de nuevo, hay que tener las herramientas para diagnosticarlos. Bueno, la bradicardia, eso sí lo podríamos detectar en examen físico, ver que también hay otros diferenciales que tenemos que descartar. La hipotensión. Nosotros, si no estamos midiendo presión sanguínea, que es importante saber medirla, como se ve ahí en la foto, esa foto es una foto de parte del laboratorio de Ormovet. Medir presión sanguínea en animales es importante que el animal no esté estresado, que esté en un ambiente cómodo, que esté en un ambiente, ojalá ahí con el propietario, o sea, para que sea lo menos invasivo y estresante posible y las mediciones sean confiables. Si nosotros no medimos presión sanguínea, no vamos a poder detectar fácilmente pacientes con Addison y no vamos a monitorear adecuadamente la respuesta al tratamiento.
La consecuencia que tiene la hipotensión prolongada en estos pacientes es que hay una disminución en el tamaño de la silueta cardíaca. Piénsenlo como que el corazón como músculo se va atrofiando porque al no tener resistencia en los vasos sanguíneos no requiere hacer tanta fuerza. Así como en la hipertensión podemos ver diferentes tipos de hipertrofia, en la hipotensión podríamos ver una microcardia. Y la siguiente, por favor. Ok. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, hay algunas cosas que nos podrían llevar a sospechar de Addison, pero de nuevo, no son la manera de confirmar el diagnóstico. Ahorita la doctora nos va a hablar de eso. ¿Ok? En el hemograma, así como en el Cushing teníamos eritrocitosis, en Addison a veces tenemos anemia normocítica normocrómica. Ese primer caso que les comentaba, que tuve en mi vida, fue un paciente que más bien tenía eritrocitosis. Entonces todo se asoció a la deshidratación. Y resultó ser que en esa primera consulta no se le hicieron electrolitos y cuando se le hicieron en la posterior era muy, muy evidente la alteración compatible con Addison. Entonces, ese caso de hecho hasta creo que lo llegaron a publicar y todo porque no es nada común que manifiesten eritrocitosis. No lo mencioné con detalle, pero bueno, el cortisol tiene un efecto de destrucción de linfocitos, por eso da linfopenia, y de secuestro de eosinófilos, entonces da una eosinopenia. La eosinopenia pues realmente no tiene mayor relevancia, podemos tener un paciente totalmente normal que no tenga eosinófilos en ese momento en circulación. Pero sí, en el Addison, lo opuesto, o sea, la linfocitosis y la eosinofilia juntas deberían de llamarnos la atención. Sobre todo pensando que un paciente que está entrando a la consulta deshidratado, casi en shock, yo esperaría que tuviera cierto grado de estrés y que manifestara un leucograma de estrés. Y en algunos pacientes tienen linfocitosis. Podemos ir incluso un poco más allá. El hallazgo de laboratorio no es necesariamente la linfocitosis, es la ausencia del leucograma de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que viene en una condición que claramente debería estar estresado, como deshidratación, shock, y no manifieste linfopenia, tenga linfocitos, digamos, de la mitad para arriba o que sobrepasen el límite superior, pues eso debería llamarnos la atención. De nuevo, no por eso vamos a diagnosticar un Addison, pero sí es algo que tenemos que ponerle atención. En la bioquímica, podríamos tener por una deficiencia de aldosterona. Recordemos que la función de la aldosterona es retener el sodio en el cuerpo y eliminar el potasio, principalmente en riñón, pero también en intestino, en glándulas. ¿Okay? Si nosotros no tenemos aldosterona en el cuerpo, entonces, o tenemos niveles muy bajos, lo que se debería manifestar en circulación es un potasio alto y un sodio y cloro bajos. Esto se da en el 70% de los pacientes. Siempre que tengamos pacientes con el potasio alto, nada cuesta, hacemos la relación sodio-potasio, que es simplemente dividir el sodio entre el potasio. Si esta relación es menor a 27, ese hallazgo nos sugiere Addison. Se dice que si es menor a 23 ya es diagnóstico, pero de nuevo, no todos los pacientes que tienen hipoadrenocorticismo tienen una deficiencia marcada de aldosterona, ¿verdad? Entonces, no podemos basar, hace unos años lo hacíamos así, cuando no teníamos otros recursos, pero en este momento ya no es aceptable que nosotros basemos nuestro diagnóstico de Addison únicamente en los pacientes que tienen la relación sodio-potasio alterada. ¿Ok? Otros hallazgos que podemos tener, la hiperazotemia, de nuevo son pacientes que vienen deshidratados, no hay buena perfusión al riñón, acidosis metabólica y cuando hay efecto glucocorticoide, hipoglucemia. En el examen de orina no hay ningún hallazgo específico, pero sí es importante y también el Addison podría dar por libre polidipsia, que hay una densidad urinaria baja. Y aquí hay que acordarse de las clases de análisis clínico donde le decían a uno que la hiperazotemia con densidad urinaria baja era insuficiencia renal. Bueno, esta es la excepción a la regla. ¿Por qué? Vamos a lo que les decía antes, hay que entender el mecanismo. En este caso, la densidad urinaria está baja
porque el animal, al estar eliminando sodio, en vez de retenerlo en el espacio intersticial en el riñón, el gradiente osmótico está favoreciendo la eliminación de agua. Y eso es lo que provoca la poliuria y la disminución de la densidad urinaria. Es un tema de la falta de retención de sodio, no es una disfunción en el riñón propiamente. El riñón está haciendo lo que corresponde según cómo están los gradientes osmóticos en los dos lados del túbulo renal. Entonces, aquí el mecanismo es distinto. Por eso podemos tener un paciente deshidratado con una hiperostemia prerrenal, pero con la densidad urinaria baja. ¿Ok? Hasta aquí llega mi intervención. Igual si tienen preguntas al final, con muchísimo gusto. Ok, ya hablando nuevamente de pruebas específicas, pues las pruebas de las que vamos a hablar son pruebas que ya mencionamos. La diferencia, si esto me deja pasar la diapositiva. Listo. La diferencia es que en este caso, la única prueba que podemos utilizar es la estimulación con ACTH. La única no, pero obviamente la que de fijo nos va a confirmar el diagnóstico. El protocolo en el caso del diagnóstico del Addison para la prueba de estimulación con ACTH es exactamente el mismo. Entonces, vamos a tomar una muestra basal de cortisol, le vamos a inyectar el ACTH a ese paciente, pueden ser una dosis de 1 microgramo por kilogramo, perdón, aquí está mal, intravenoso o intramuscular, dependiendo de la marca ACTH, y de 60 a 90 minutos después de que le inyectamos el ACTH, le vamos a volver a medir un cortisol. Un paciente con Addison, normalmente ya desde el cortisol basal ya vamos a ver que está bajo. Que esté bajo significa que esté menor a 2 microgramos por decilitro. Y lo que vamos a ver es que a pesar de que nosotros le inyectamos el ACTH a ese paciente, esa glándula adrenal no fue capaz de producir cortisol. Entonces, en este caso, a diferencia del Cushing, el cortisol más bien se mantuvo bajo después de que le inyectamos el ACTH. Esto ya nos confirma el diagnóstico. Muy importante que en casos de pacientes que nos lleguen ya en crisis addisoniana, si nosotros pretendemos hacer la prueba de estimulación con ACTH después de estabilizar a ese paciente, si nosotros vamos a utilizar algún corticoide, que sea la dexametasona. La dexametasona es el único corticoide que no nos va a producir una reacción cruzada a la hora de medir el cortisol. Entonces, para estabilizar a ese paciente, démosle prioridad a la dexametasona antes que cualquier otro corticoide, precisamente por eso, para que nosotros después podamos hacer la prueba tranquilamente sin pensar en que nos está interfiriendo. Es importante también el ultrasonido. Las glándulas adrenales normalmente en el ultrasonido se van a ver disminuidas de tamaño, sin embargo esto no siempre es así, o sea, pueden verse normales. Monitorear la función renal también y los electrolitos, como ya lo mencionó el doctor Cohen. Ok, esta es una prueba de estimulación con ACTH, que es lo que yo les mencionaba. Era un paciente que tenía la relación sodio-potasio súper baja, estaba en 14.4 y tenía signos clásicos de hipodrenocorticismo, entonces se le hizo la estimulación con ACTH. El cortisol basal, ustedes ven que está menor a 2 microgramos por decilitro y el post-ACTH se mantuvo bajo, o sea, todavía menor a 2 microgramos por decilitro. Esto, y me devuelvo un poquito en el Cushing iatrogénico. El Cushing iatrogénico, como ya les mencioné, se diagnostica con la estimulación con ACTH y los resultados que vamos a tener son exactamente estos. O sea, este resultado es clásico de Addison o de un Cushing iatrogénico. Obviamente, nosotros, la clínica es la que nos va a decir que, o sea, nosotros tenemos que saber por qué es que estamos haciendo esta simulación, ¿verdad? O porque estamos sospechando de un Addison o porque estamos sospechando de un iatrogénico. También ya han salido
como el ACTH, pues a veces en muchos países es difícil conseguirla. Ya han salido varios estudios sobre la utilidad del cortisol basal. El cortisol basal normalmente no nos sirve de nada. O sea, si nosotros vamos a medir un cortisol, por ejemplo, para Cushing, siempre tiene que ser porque estamos haciendo una supresión o alguna de las pruebas que ya hablamos. Pero en el Addison se ha visto que el cortisol basal, o sea, una medición aislada de cortisol nos puede orientar en el diagnóstico. Sin embargo, obviamente, esto es en casos muy específicos o porque no del todo no tenemos ACTH o porque del todo no se puede pagar la estimulación, que podríamos recurrir a esto. Y lo que se ha visto es que un cortisol basal menor a 1 microgramo por decilitro, pues podría ya ayudarnos a diagnosticar el Addison. Sin embargo, siempre que tengamos la opción de hacer la estimulación, siempre es mejor darle prioridad a esta prueba. El primario versus secundario, como ya lo explicó el doctor Cohen también, el primario es cuando es la glándula adrenal directamente la que está afectada, principalmente por un proceso autoinmune de esa glándula adrenal que está atrofiada. En estos casos, sí es típico ver alteración de electrolitos y de cortisol. O sea, va a ser una estimulación positiva y va a tener la relación sodio-potasio disminuida. En el caso del secundario, la relación sodio-potasio puede estar normal, entonces el diagnóstico es mucho más complejo porque no va a haber alteración de electrolitos. En el caso del secundario, nosotros podemos tener deficiencia solo de cortisol y no de aldosterona. O sea, en el Addison nosotros podemos tener las dos presentaciones. Que haya una deficiencia de cortisol y aldosterona o que haya una deficiencia solo de cortisol. Entonces, obviamente, el diagnóstico va a ser más complejo. La ACTH también la podemos medir y eso también nos va a ayudar, igual que en Cushing, nos va a ayudar a diferenciar si es de origen primario o secundario. Si estuviera aumentada, quiere decir que es primario, y si estuviera disminuida o normal, es más probable que sea secundario. Ahora con el tratamiento, como ya les mencioné, es importante saber si es primario o secundario, porque si fuera secundario y nosotros tenemos deficiencia solo de cortisol, pues el tratamiento va a ser diferente. Si nosotros tenemos deficiencia de cortisol y de aldosterona, nosotros tenemos que reponer las dos hormonas. Si nosotros tenemos deficiencia solo de cortisol, pues solo vamos a reponer el cortisol, que en este caso sería un corticoide. Para eso es importante nada más como estar conscientes de que cada glucocorticoide puede tener un efecto también mineralocorticoide, o sea, un efecto que sería lo que iría a suplementar la aldosterona. Entonces, por ejemplo, la prednisolona, que es lo que se acostumbra a utilizar para reemplazar esa deficiencia de cortisol, puede tener un efecto también mineralocorticoide, pero es súper bajita en comparación a, por ejemplo, una fludrocortisona. Si nosotros vemos la fludrocortisona, la potencia que tiene mineralocorticoide es mucho más alta que la potencia que tiene como glucocorticoide. Entonces, cuando nosotros tenemos deficiencia de las dos, nosotros podemos usar varias combinaciones. Las más clásicas son estas. Digamos, si tenemos deficiencia de glucocorticoide, lo vamos a tratar con prednisolona, y si tiene deficiencia de los dos, podemos tratarlo con fludrocortisona, que tiene mucho efecto mineralocorticoide, y prednisolona, que tiene más potencia de la forma glucocorticoide. Entonces, de esta forma estaríamos reemplazando las dos hormonas de las que está deficiente ese paciente. El problema aquí es que la fludrocortisona también tiene un efecto glucocorticoide. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros combinamos estas dos, porque podemos producir un Cushing iatrogénico. Hay otras opciones de tratamiento que tampoco se consiguen acá, pero, o sea, se consiguen, pero no se consiguen. O sea, sí, habemos varias personas que sí estamos logrando traerlo.
pero no se está vendiendo acá, que es el DOPC, que más conocido como Cicortal o Percoten. Este medicamento es meramente mineralocorticoide, no tiene efecto glucocorticoide. Entonces, nuestra preocupación de llegar a producir un Cushing iatrogénico con el tratamiento va a ser menor, va a ser mucho menos probable. Ya se han visto casos en que se han tratado fluorocortisona y prednisolona y se llega a producir el Cushing iatrogénico, además del Addison que ya tenía, ¿verdad? En este caso es menos probable, o sea, si utilizamos esta combinación es menos probable llegar a producir un Cushing. Y hay casos en que podemos empezar el tratamiento con fluorocortisona y prednisolona y eventualmente puede ser que lleguemos a necesitar solo la fluorocortisona. O sea, que el efecto glucocorticoide que tiene esa fluorocortisona llega a ser suficiente para tratar la deficiencia de cortisol. Entonces, eso es otra opción que tendríamos. Normalmente uno empieza con las dos, pero eventualmente podría llegar a necesitar solo la fluorocortisona, precisamente para no estarle dando como tanta sobredosis de glucocorticoide a ese paciente. Estas son las dosis iniciales para cada uno. La prednisolona normalmente se utiliza de 0.1 a 0.22 miligramos por kilo. Esa dosis se debe, de acuerdo a los controles, se debe ir disminuyendo hasta que nosotros lleguemos a una dosis mínima en la que ya ese paciente está bien controlado. La dosis de la fluorocortisona es de 0.02 una vez por día o 2 veces por día. Esas son dosis iniciales, ¿verdad? Y el Cicortal o el Percoten, que son las dos presentaciones, son exactamente lo mismo, lo que cambia es la marca y que una se administra subcutánea y la otra se administra intramuscular, pero son exactamente lo mismo y vienen a la misma concentración. La dosis inicial es de 2.2 miligramos por kilo cada 25 días. Con este medicamento uno debería estar haciendo medición de electrolitos periódicamente, porque aquí lo que estamos reemplazando es la aldosterona, ¿verdad? Entonces, nuestro parámetro para decidir si vamos a aumentar o disminuir la dosis van a ser los electrolitos. Y también la frecuencia. O sea, en principio nosotros lo vamos a utilizar cada 25 días, pero según el control de los electrolitos que vayamos haciendo, puede que esa frecuencia logremos hacerlo cada 30 o cada 35, o si hay pacientes que lo necesitan inclusive menos, o sea, más seguido que 25 días, que eso es menos común. Pero si hay pacientes en los que uno podría llegar a controlarlos con un intervalo de dosis un poquito más amplio. El monitoreo es básicamente electrolitos. Es importante siempre controlar el perfil lipídico y las enzimas hepáticas, porque esto lo podemos tomar como referencia para ver si tenemos que disminuir la dosis de prednisolona. La prednisolona puede llegar a aumentarnos el colesterol, puede llegar a aumentarnos la fosfatasa, la LT, entonces esto lo podemos utilizar como parámetro para ver si podemos ir disminuyendo la dosis, pero llegar a ese punto intermedio, o sea, llegar a un punto intermedio donde con la prednisolona estamos controlando los signos clínicos y ojalá también no estemos produciendo una hipercolesterolemia, por ejemplo. La función renal también siempre es importante estarla monitoreando y la respuesta clínica, que es la que nos va a ayudar más a ver esos ajustes de dosis y a interpretar los exámenes junto con esa respuesta clínica. Importante, no utilizar el cortisol para ajuste de dosis. El corticoide que más se utiliza es la prednisolona y ya lo mencionamos muchas veces que la prednisolona puede interferir en la medición de cortisol. Entonces, no podemos basarnos en el cortisol para decidir si hay que aumentar o disminuir la dosis. Muchas gracias. Esto sería lo de la charla de hoy. Aquí les quedan los contactos para cualquier duda o cualquier cosa que necesiten en el área de endocrinología, sea para laboratorio o consulta. Mientras les voy dando lo que es vamos a ver si la encuentro, la encuesta. Hay una pregunta en el chat. Dice la doctora Nela que
saludos. ¿Y cuál es el promedio de vida de un paciente diagnosticado con Cushing o Addison? En realidad, bueno, en el caso del Cushing, en realidad la expectativa de vida es buena mientras nosotros los tengamos bien controlados, bien monitoreados. El Cushing, digamos que el principal problema del Cushing es que algunos pacientes pueden tener predisposición a formar trombos. Son pacientes que tienen una tendencia a hipercoagular. Entonces, no son tanto los pacientes, pero en un Cushing podrían llegar a haber muertes súbitas precisamente por un tromboembolismo. Pero dejando eso de lado, o sea, si este no fuera el caso de ese paciente, pues el tiempo de sobrevida normalmente, si llegan a tener alguna complicación más adelante, normalmente no está como tan directamente relacionada al Cushing. Pero obviamente si son pacientes que hay que tener, o sea, que están siendo bien tratados, o sea, que estamos controlando. Si tiene hipertensión, estamos controlando la hipertensión. Si tiene proteinuria, estamos controlando esa proteinuria. Y si tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, estar controlando eso también, porque si no también esto nos puede exacerbar esa tendencia a hipercoagular, a formar trombos. Y con el Addison, pues es la misma cosa. O sea, el Addison también bien controlado, estos pacientes llegan a vivir más porque es básicamente reemplazarles las hormonas que les están haciendo falta. Entonces, en realidad la expectativa de vida no es tan, o sea, no son como enfermedades así, simplemente hay que tenerlas controladas. Yo quisiera agregar algo ahí. Adelante. Hay que tener en cuenta lo que les mencionaba yo al principio sobre la presentación de ambas enfermedades, ¿verdad? El Cushing es una enfermedad neoplásica de pacientes geriátricos, entonces, obviamente la expectativa de vida puede ser estar un poco disminuida pensando que son pacientes que lo van a empezar a manifestar a los 8, 9, 10 años, ¿verdad? Pero como dijo la doctora, o sea, las complicaciones que atenten contra la vida de un paciente con Cushing son pocas. Entonces no es que necesariamente se va a morir de eso, como pasa con la mayoría de endocrinopatías, y es importante que esto lo sepamos para que estar nosotros muy preparados para abordar al paciente y que los propietarios no boten el tapón muy pronto. O sea, uno al suplementar las hormonas, el objetivo debería ser que el animal llegue a recuperar todas sus funciones. O sea, el paciente diabético es un paciente que nosotros deberíamos poder manejar de por vida, pero tenerlo controlado. El paciente hipotiroideo debería tener una actividad normal. Y esto me lleva a lo que pasa muchas veces más bien en la otra enfermedad, en el Addison. El Addison también tiene buen pronóstico, pero es un tema de suplementación adecuada de hormonas y de manejar las complicaciones. Pero es muy caro el manejo. Entonces, un animal de raza grande, o sea, de talla grande, con Addison, las dosis de Cicortal son muy caras, todo el manejo se convierte en algo muy costoso y muchas veces los dueños botan el tapón o quieren una solución más barata que no la hay. Entonces, por eso es importante que nos preparemos en estos temas para poder darles buenas opciones a estos pacientes, porque sí deberían de poder llevar una vida casi que normal, ¿verdad? Lo mismo que con las personas, o sea, sí, hay que aplicarse, tomarse una pastilla todos los días o aplicar, o sea, ponerse una inyección todos los días, estarse midiendo, haciendo exámenes, pero que el día a día sea normal debería ser el objetivo del manejo de estos pacientes. Sí, también tomar en cuenta que por la edad pueden venir con otras patologías que también hay que tratar. Claro. Listo, por el momento creo que no tenemos más consultas, entonces creo que por hoy estaríamos. Más bien, muchas gracias por la charla de hoy. Muchas gracias igual a la doctora Cintia por traernos al colega Cory, al colega Silvia para que nos den estas charlas. Es muy importante mantenernos siempre actualizados y gracias a los doctores también por ofrecernos estos servicios, que es algo que sí está ocurriendo en la realidad nacional y que tenemos que estar muy pendientes de todos estos manejos para darles unas muy buenas opciones a nuestros clientes.
Entonces, sin más por el momento, me despido. Doctores, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Merecido descanso, hasta luego. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego.